acerca de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Allí estuvimos la semana pasada. Vamos a terminar, vamos a ver esta parte del fruto revisado hoy día. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hemos estado viendo a través de todas estas lecciones la obra del Espíritu Santo en una forma muy, muy poderosa, cómo Él ha ido trabajando, ¿no es cierto?, a través del tiempo, en la creación, a través de los dones y a través de todos los hombres en la Escritura, ¿ya? Y hoy día nosotros tenemos el privilegio enorme, grande, de que el Espíritu del Señor habita en nosotros. El Espíritu del Señor vive en nosotros. Entonces, a diferencia de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, como en una forma esporádica el Espíritu del Señor venía sobre algunos hombres, como nos explicó el hermano Juan al final, el jueves pasado, en una forma general, ¿no es cierto?, el Espíritu del Señor estaba allí presente, pero entendemos, ¿no es cierto?, que ciertas obras, ciertas tareas, si pudiéramos mencionarlo así, en determinados hombres y mujeres del Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor estuvo en ellos. ¿Okay? Bien, estuvimos hablando acerca del carácter cristiano y me gustó bastante la interpretación que le da esta lección al capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿cierto? Que traduce o interpreta la palabra amor por carácter cristiano. Entonces, veamos algunas de estas cosas, ¿ya? El carácter cristiano es vital. ¿Qué es y cómo puedo llegar a obtenerlo? ¿Ya? Cuando comenzamos esta lección, hablamos acerca de estos 9 frutos del Espíritu mencionados aquí en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, los que acabamos de leer. Y el verdadero carácter cristiano, ¿no es cierto?, se expresa en el fruto del Espíritu, que en el fondo también lo resumimos y lo veíamos la semana pasada, resumido en amor. Y del amor, entonces, se emanan todos los otros atributos de Dios que se van desarrollando en el cristiano, en el creyente, a través del Espíritu Santo. Y como ya lo mencioné, el Espíritu Santo vive, habita en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿ya? Y en Primera de Corintios, en el capítulo 13, verso 4 al 8, hace mención acerca de el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Quisiéramos en alguna medida, ¿no es cierto?, tener en cuenta este amor tan grande, o el amor ágape, ¿ya?
un amor que fluye o que viene en una forma directa de parte de Dios. El amor de Dios, dice Romanos 5:5, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un amor profundo que le hizo a nuestro Dios enviar entonces a su propio Hijo unigénito en un sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Ya? Y ahí, un paréntesis muy cortito, muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar el tremendo sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Muchas veces no alcanzamos a dimensionarlo. Lo pasamos como por alto, decimos nosotros está bien, somos salvos, qué bueno, de tal manera amó Dios al mundo, vino su Hijo, pagó por nuestras culpas, pero nosotros no dimensionamos en una forma completa, en una forma total, el tremendo sacrificio de Cristo en la cruz. Así es que ahí cierro el paréntesis. El amor tremendo de parte de nuestro Dios. ¿Ya? Pudiéramos entonces considerar, poseemos nosotros esta clase de amor que llega a ser este verdadero carácter cristiano. Miremos si nosotros llegamos a ser pacientes. Somos pacientes o tolerantes en algunas cosas. Que pase lo que pase, no vamos a tener una reacción contraria y vamos a proferir palabras o acciones que después vamos a tener que lamentar. Alguien en una oportunidad decía, nosotros somos mansos, pero no mensos, ¿cierto? Y a lo mejor suena como algo muy trivial o conocido, pero si uno lo analiza un poco, nosotros podemos entender que la mansedumbre es parte de, la paciencia es parte del creyente. Y muchas veces vamos a tener este tipo de situaciones. No creamos que nosotros no vamos a ser probados en esta parte. Oraba un joven hace años atrás en una iglesia, siempre se contó esto durante mucho tiempo. Oraba un joven en una iglesia y decía, Señor, dame paciencia. Señor, dame paciencia. Entonces el pastor vino, le impuso las manos y le dijo, Señor, llénalo de pruebas, llénalo de problemas para que su paciencia se fortalezca y para que él tenga realmente paciencia. Y el joven se paró muy rápidamente como pastor que está orando por mí. Entonces dijo, es que la única manera que usted pueda tener una paciencia como corresponde es realmente ser probado en ello. Y a veces ahí es donde nos falla a nosotros esta parte. Podemos ser benignos, podemos tener la benignidad del Señor con aquellas personas que en alguna manera nos perjudican o nos hacen daño. No habrá envidia por algunas cosas, puede haber vanagloria por los logros, ¿ya? Sino que puede dejar que otros, ¿no es cierto?, hablen. Como dice la Escritura, alábete el extraño y no tu propia boca, ¿ya? Manifestando, ¿no es cierto?, que sea otro el que pueda decir o considerar lo que somos, lo que hacemos o la forma que nos conducimos, en vez de que seamos nosotros mismos con una vanagloria, ¿no es cierto?, una gloria vana, ¿ya? Donde que no va a tener fruto, no va a tener mucho provecho, ¿ya?
eh, el orgullo. Cómo tratamos este tema, ¿no es cierto?, del orgullo. Decían una frase que, claro, suena jocosa hoy, y decían, se ve un poco de humildad, se ve un poco de humildad en ti a través de los hoyos del orgullo. Vaya que es bien, parece controversial, pero es bien incisiva la frase, ¿ya? Eh, no llenarnos, ¿no es cierto?, de orgullo. Una cosa bien interesante que trae esta lección también es hablar acerca de las groserías. ¿Cuál es el respeto en el fondo que nosotros tenemos unos por otros? ¿Cómo trabaja el Espíritu del Señor en esto? ¿Ya? A mí me gusta mucho el texto de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Me gusta bastante, ¿ya? Deseche la mentira, el enojo, en fin, la ira, y también, ¿no es cierto?, que ninguna palabra corrompida, dice ahí, salga de vuestra boca. Creo que en la intimidad de nuestro propio hogar, creo que en el secreto de cada uno, pudiéramos considerar que muchas veces vienen algunas groserías. Uh, Uno observa que hay algunas personas que hablan, no solamente hablan sandeces, sino que hablan eh, casi otro idioma con este tipo del garabato, de la palabra obscena, del doble sentido, de una serie de cosas. No es chiste si alguien no lo remata con una grosería, con un garabato, y mientras más fuerte sea, parece que causa más furor. Lo vemos en los festivales grandes, internacionales, en la comicidad propia de nuestro país, lo vemos, ¿ya? Y muchas veces somos participantes de ese tipo de cosas, ¿ya? Dios permita que el Señor limpie nuestros labios, ¿ya? Que el querubín vuele con un carbón encendido y pueda sellar los labios también. Y eso nosotros podemos verlo. Por eso quise traerlo a colación, porque esta lección trae esta parte con respecto a que no seamos groseros, ¿ya? No tengamos otro tipo de palabras. Fíjese que a veces simplemente por el tema de los sobrenombres, y a veces por los sobrenombres en el mismo hogar, en la misma casa, a veces, y otras veces en el trabajo o en los estudios, qué sé yo. Y a veces no son de lo mejor las palabras, ¿ya? El egoísmo, ¿ya? Cómo ponemos a nuestro Dios en primer lugar, no ser egoístas, ¿no es cierto? No dejarnos airar tan rápidamente, ¿ya? Cuando nos ofenden, nosotros quisiéramos de verdad adoptar la actitud de Jesús, de llegar a poner la otra mejilla, y esa es la parte que creo que como cristianos nos cuesta bastante dejar algunas cosas de esta de lado. Pero el Espíritu Santo es extraordinario cómo trabaja en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Yo he visto, y me imagino que muchos de ustedes también, he visto el desarrollo en la vida de las personas, cómo se van conduciendo en la obra del Señor. Algunos llegan, pero muy mal al Evangelio de Cristo. Y la palabra los va quebrantando en primer lugar,
y el Espíritu Santo va trabajando en ellos. A tal punto que, por ejemplo, una persona a un año, a lo mejor algunos a menos de un año, en las cosas del Señor, tienen un tremendo cambio, un tremendo cambio. Yo recuerdo que mi pastor decía, mira, toma una piedra y arrójala lo más allá que puedas en un lago. Y tú te vas a dar cuenta que va haciendo pequeñas olas hasta llegar a la orilla. Y mientras más grande la piedra que tú arrojes, va a ir haciendo un pequeño oleaje en un círculo hasta llegar a la orilla. Y el pastor decía, así es la obra del Señor en la vida de las personas. Dios llega al corazón, el Espíritu del Señor trabaja allá, profundo, y va produciendo alrededor nuestro todo este tipo de cosas hasta que llega a la parte externa. Y en la parte externa pudiéramos decir que hasta nuestra vestidura en el tiempo cambia. En el buen sentido lo estoy diciendo, no digamos que nos vestimos mal, sino que el Señor toca. Cuando tú ves, por ejemplo, lo comentábamos el otro día acá, unos muchachos punk, y uno de los muchachos punk falleció su mamá. Y él dijo, mira, yo lo único que no tengo es un terno. Y a mi mamá le hubiera costado mucho haberme visto con un terno. Y le regalamos un terno nosotros, le quedó pero pintado ahí. Y el muchacho vino al funeral, vino a la iglesia, en fin, y tenía así en su cabeza, no sé cómo le llaman a eso, pero tenía así unas puntas tremendas en su cabeza. Y él llegó y nadie lo conoció. Nadie lo conoció, llegó así muy, muy cambiado. Y así es la obra del Señor, como esa piedra que decía mi pastor, que llega allá, va a lo profundo, pero va creando un círculo alrededor de cambios. Y los demás lo notan, a lo mejor usted no nota tantos cambios en su vida, pero los demás lo notamos, los demás lo notan, dicen, eh, cómo Dios está trabajando, cómo Dios está obrando en esta persona. ¿Ya? Eh, no va a guardar un registro de los males que le hayan causado, sino que va a ir a perdonar rápidamente. Decía un hermano eh, que algunas personas llenaban sus bolsillos de piedra en su vida, iban recogiendo piedra y llenaban sus bolsillos y su morral de piedra. Y cuando tenían ocasión, sacaban todas las piedras y las arrojaban sobre la otra persona. Y eso nos recuerda, por lo menos a mí me recuerda cuando él comentaba eso, ¿ya? Que hay personas que van guardando, van registrando y guardando el que me hizo daño, el que me amargó la vida, el que estuvo ahí y no me dejó avanzar, y van acumulando estas piedras y al final terminan lanzándoselas sin tener otro miramiento. ¿Ya? Bien, no se gozará en el mal. Cristo estuvo dispuesto a perdonar, a sufrir. Siempre nos vamos a regocijar de la verdad. Nos vamos a regocijar de la verdad. En casa hay un dicho, yo creo que mi esposa lo ha plasmado ese dicho, dice, la verdad aunque duela. La verdad por delante, la verdad aunque duela. Y a veces como que duele un poco que alguien te diga la verdad, pero es así. ¿Ya? Hablar lo recto, lo correcto, confiar en lo que es verdadero, esperar en y creer en lo que nuestro Dios ha prometido. ¿Ya? Si avanzamos entonces
podemos ver esta otra parte acerca de este fruto. Podemos mirar entonces que todo lo que Dios demanda en nuestro carácter cristiano se va presentando también a través de la escritura, a través de los pasajes bíblicos, a través de lo que nosotros vamos leyendo, con qué nos alimentamos nosotros, cuál es nuestro alimento. Hay personas que se alimentan de los matinales, muchas veces en casa dicen, no, estoy aburrido, prendo la televisión y se alimentan de los matinales y de pronto a lo mejor hay muchas cosas que no son tan edificantes. Permita al Señor que nos volvamos también, ¿no es cierto?, a la palabra, ya que podamos volver de lleno a la palabra. Y concluyendo estas lecciones, el fruto recompensado. Entonces, este fruto, el carácter cristiano, tiene obviamente que un buen final, porque se presenta un tema de la eternidad. Todas las cosas pueden ser temporales. En el versículo 8 de 1 Corintios 13 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Y la pregunta que siempre nos hacemos, pero que es muy válida y que creo que no hay predicador o coordinador de culto que nunca haya mencionado esto en la congregación, en el templo. ¿Está la iglesia preparada para cuando el Señor venga? No hemos dejado de lado aquello que marcó, a lo mejor en los años 80, marcó fuertemente la predicación de la iglesia. Cristo salva, sana y Cristo viene. Escuchábamos allí a Ávila, escuchábamos a los grandes predicadores, y muchos de ellos usaban esta frase: Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene. Quizá la iglesia no tiene hoy este mensaje tan elemental, pero hay una cosa que nosotros debemos de considerar. El Señor va a venir por su pueblo, va a venir por su iglesia. ¿Qué espera el Señor encontrar de su iglesia? Si nosotros decimos, a ver, hablemos de la novia del Cordero. Y la novia del Cordero no puede ser una novia inmadura. No puede ser una novia que esté manchada, sus vestiduras. No puede ser una novia que no tenga un buen carácter. No puede ser una novia que no tenga una madurez. Y nosotros somos la novia que el Espíritu del Señor está preparando para el encuentro. Entonces, como somos un solo cuerpo, donde Cristo es la cabeza, ¿cómo nos preparamos como cuerpo de Cristo? ¿Cuál va a ser nuestro y cuál es nuestro carácter cristiano? Creo, sin lugar a dudas, amados, que estos tiempos de pandemia y estos tiempos incluso de encierros, de cuarentenas y de tantas cosas que hemos vivido y de virus que están todavía por ahí dando vuelta,
creo que nos ha probado en alguna manera el carácter cristiano. Al punto que hoy algunos ya no están con nosotros. Se probó su vida, su carácter, su forma. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Porque esto tiene que tener un final. A lo mejor lo esperaron los antiguos. Si nosotros miramos la escritura, lo esperaron, lo anhelaron. El mismo apóstol Pablo decía que era prácticamente para su tiempo. Los que vivimos seremos transformados. Pero, hermanos, este tiempo que nosotros estamos viviendo, la oración de Enrique al comienzo, por, por todas estas situaciones que se están viviendo como sociedad, ¿qué nos está permitiendo a nosotros esto? ¿Una cercanía con el Señor? ¿Una mejor obra, un mejor trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Podemos todavía mejorar? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor quiere trabajar a través de su Espíritu en nosotros y prepararnos, como lo dije, para la venida del Señor. Hermano, no todo va a terminar aquí, ¿ya? No termina, tu vida no termina en el cementerio. Tu vida no termina en que te puedan embalsamar o congelar para resucitarte en el 2035. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está en el Señor. Y como nuestra vida está en el Señor, entonces, y aquí, aunque parezca un mensaje evangelístico, aunque parezca algo tan repetitivo, yo creo que aquí hay una palabra clave que se nos ha ministrado y compartido por tiempo y tiempo y tiempo. Ábrale su corazón al Espíritu del Señor para que el Señor trabaje en su vida. Nosotros decimos, sí, pero que yo, la verdad es que creo que aquí la frase que calza, ¿no es cierto? Es aquella cuando dicen que yo vivo a mi manera. Y permíteme reprenderte en esta hora, pero deja de vivir a tu manera y dale lugar al Señor que se merece en tu vida para que se produzca ese tremendo cambio. Porque es bueno, hermanos, es saludable ver que esta obra tan maravillosa del Señor se sigue desarrollando y desarrollando en los creyentes. Así es que yo espero de verdad en el Señor que estas lecciones que hemos estado compartiendo traigan este fruto y que produzca en nosotros una madurez en nosotros y un crecimiento en nosotros. Permíteme un exabrupto en esta hora, pero dejemos de dar jugo y consideremos, ¿no es cierto?, que lo que el Señor está trayendo a nuestras vidas es tremendo, hermano. Es tremendo, va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos considerar en esta obra del Espíritu. Porque aunque parezca tan básico el ABC del Evangelio, hemos nacido de nuevo,
nosotros decimos, sí, hemos nacido de nuevo. Permíteme una pequeña reflexión. Yo hace unos días atrás, yo pensaba, hermano, en la tremenda, tremenda y gran oportunidad, llegué a compartirlo, digamos, eh, muy brevemente, la tremenda oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros de nacer de nuevo. Nadie nace de nuevo, hermano. Solamente el Señor nos permite a nosotros tener un nuevo nacimiento, abrirnos a una nueva vida, dejando atrás el viejo hombre, la vieja persona que nosotros éramos, y abriéndonos, ¿no es cierto?, a la obra extraordinaria del Espíritu Santo, que produce fruto en nuestro carácter cristiano y en nuestra vida. ¿Tardaremos más años para que el Señor siga trabajando en nosotros? ¿Tardaremos más tiempo para que el Señor siga haciendo una obra? La obra del Espíritu produce en nosotros plenitud. Porque un día, ¿no es cierto?, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Vamos a comparecer allí. Seremos conocidos tal y como hemos sido conocidos nosotros. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Vemos a través de un espejo oscuro en esta hora. Pero, ¿cómo nos ejercitamos nosotros? ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cómo ejercitamos nuestra fe, nuestra esperanza? La única forma de experimentar la plenitud de nuestra recompensa consiste en producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Las obras de la carne, amado hermano, hermana, están ahí al alcance de la mano. No tienes que recurrir a grandes cosas para hacer la obra de la carne. Pero lo que cuesta es el fruto del Espíritu. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versos 10 y 11, nos dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Bien, vamos a mirar un poco, hermanos, lo que ha sido todo este tiempo en que hemos estudiado esta lección de nuestro consejero, maestro y guía, que es el Espíritu del Señor. Tenemos todavía ahí algunos minutos. En la primera lección, nosotros compartimos lo que era una persona completa. Porque el Espíritu del Señor es una persona completa. Y podemos entonces llegar a establecer una relación con Él, de persona a persona.
algo realmente satisfactorio. Eso lo vimos en la primera lección que nos trajo nuestra hermana Angie. Esa primera lección. La segunda lección, una persona divina, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, digno de nuestra honra y digno de nuestra obediencia. Es una persona, ¿no es cierto?, de la divinidad que desea ministrar a nuestras vidas. ¿Qué obra más extraordinaria, hermano? ¿Qué obra de verdad más extraordinaria es la del Espíritu Santo? El mundo no le ve ni le conoce. Usted va a un casamiento, mire, escúcheme lo que la gente a veces dice. Usted va a un casamiento y cuando tiran el ramo por ahí, alguien dice que no se te pegue el Espíritu Santo. Qué ignorancia de la persona de la Trinidad. Qué ignorancia del Espíritu. Nosotros debemos considerar que está allí, ¿no es cierto? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos cómo presentarnos delante del Señor. Balbuceamos palabras. Decía Juan Romero, y parece que el testimonio era de él mismo, pero Juan Romero contaba un testimonio y decía él que había un niño que gritaba entre medio de unos matorrales. A, E, I, O, R, S. Y se acercaron a esos matorrales y vieron al niño que estaba arrodillado gritando. Y le dijeron, ¿qué estás haciendo ahí, niño? Y él le dijo, estoy hablando con Dios. Sí, pero estás gritando letras y palabras que no tienen sentido. Y él dijo, Dios sabe ordenar cada letra, caballero. Dios sabe ordenar cada frase. Recuerdo a mi hermano en un momento difícil de mi vida. Se acercó muy tiernamente mi hermano mayor y me abrazó y me dijo, ninguna lágrima cae de tus ojos sin que Dios la conozca, sin que Dios lo sepa. Y eso creo que fue muy, muy satisfactorio para mi vida en un momento difícil. Ninguna lágrima va a caer. Y esta lección me parece que la trajo mi hermano Jorge Gálvez, la lección 2. La lección número 3, una persona que ayuda, se dividió en dos partes y la trajo el hermano Enrique Flecha. ¿Cómo estudiamos entonces allí la forma en que el Señor nos ayuda? Yo en alguna de estas lecciones, por varios motivos, no pude estar. Bueno, nos quedamos, que todavía estoy sin teléfono y a veces el internet ahí está ahí a medio morir, pero en algunas estuve, en otras no. Y el Espíritu del Señor nos ayuda. Como dice nuestro hermano Juan Lillo, el Paracletos, el que está a tu lado para ayudar, o el que te ayuda, o el que te levanta. Y allí estuvimos en esa, viendo, ¿no es cierto?, a través de nuestro hermano Enrique. La lección número 4, el Espíritu Santo en la creación.
Ahí estuve, sí, porque estuvo el hermano Cristian Arriagada en esa oportunidad. Qué bueno que hemos podido compartir y rotar. Estoy en el resumen, ¿eh? Así que no crea usted que estoy en otra, estoy en el resumen de todas estas 10 lecciones. Voy a la número 4, el Espíritu Santo en la creación. Yo aprendí bastante en esa lección acerca de la creación, cómo el Espíritu del Señor, aparte de que Él se movía sobre la faz de las aguas, cómo desde un principio, la versión más antigua dice que Dios empollaba la tierra, empollaba así, ¿ah? Estaba como sobre, y el Espíritu del Señor estaba allí empollando, en la creación, en todo el ser. La lección número 5 le correspondía a mi esposa, pero ella no pudo estar, me correspondió a mí, la hicimos también de 2 partes. Como una palabra escrita, como la palabra viva, como Dios inspiró a través de su espíritu a tantos hombres y mujeres de la escritura. 66 libros, 40 escritores, 1600 años de diferencia. Y el Espíritu del Señor une esos pensamientos, ese sentir, esa obra. Imagínense el Antiguo Testamento, hermano. La página en blanco que usted tiene en su Biblia tiene 400 años. Y cómo el Señor fue preparando todo. Esto se estudia en los institutos bíblicos y se llama Evangelio Sinóptico, porque es una hipnosis de toda la preparación para que viniese el Mesías. Y eso lo hizo el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor fue preparando cada detalle, como aquellas personas que hacen la logística, ¿no? Y que van anticipadamente tocando, en el caso del Espíritu del Señor, tocando vidas, haciendo una obra maravillosa en la gente. Luego vimos en la lección 6 el Espíritu que regenera. Y allí estuvo nuestro hermano Juan Lillo en 2 partes, haciendo la lección número 6. El poder que se requiere, el espíritu de vida, el que nos da vida eterna, el que nos hace coherederos juntamente con el Salvador. Somos parte de este cuerpo. En la lección número 7, el espíritu que llena de poder. Ahí le tocaba a mi esposa, en verdad. En esto. Y el espíritu del Señor nos bautiza a nosotros. Nosotros podemos ver varias fases en esto. ¿Eh? La primera de ellas es que el Espíritu Santo nos sella a nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo. Nos convertimos al Señor, como alguien lo dijo, pasamos a ser timbrados ahí con un timbre que dice propiedad de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo. Eso no significa que no nos va a pasar nada, pero el Espíritu del Señor ya está en nosotros, a nuestra conversión. Después tenemos, ¿no es cierto?, el bautismo del Espíritu Santo. Y después tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y permanentemente tenemos que estar en esa llenura del Espíritu. ¿Ya? No es un tema de que nosotros nos quedemos simplemente ahí nomás. ¿Ya? Mire, yo hablo en lengua, como decía Pablo, hablo más lengua que todos vosotros. No es ese el punto principal. ¿No es cierto? Ir desarrollando el carácter como lo veíamos ahora. Bien, el espíritu que da poder. En la lección 8 tuvimos la adoración
en el Espíritu, la lección 8, nuestra hermana Joana Valdés estuvo allí en esta adoración en el Espíritu. ¿Cómo le adoramos? ¿Cómo glorificamos el nombre del Señor? ¿Se ha llenado usted del Espíritu alguna vez donde el Señor, pero fluye en su vida y no cesamos de darle gloria, de darle gracias y nos despertamos a veces a medianoche glorificando al Señor? Y van más allá a veces de los 3 gloria a Dios. Le damos 7 o más al Señor, porque hay una adoración en el Espíritu. Y creo que esto ha sido tocado muchas veces y hasta por muchos escritores o autores de libros, la vida en el Espíritu. ¿Cómo entramos en una verdadera adoración? Y ojo, porque voy a decir algo aquí que en una oportunidad me sucedió. Una hermana había estado, me parece que practicando, viendo algunos de estos centros cuando ella no era cristiana, donde llegaban a una etapa ya, espiritual, entre comillas, una etapa espiritual donde lograban conseguir o alcanzar algo. Como dicen en algunos círculos, el om, el silencio mismo, como los monjes tibetanos, por ejemplo, y todo ello. Y cuando ella llegó a la iglesia, pensaba que la adoración en el Espíritu tenía que tener este sentido, como la meditación trascendental. Y costó, yo diría que costó, hermano, mucho tiempo para que la persona, porque voy a usar una frase que usan mucho los americanos, había que desprogramarla de toda una secta, de todo un sentir de la meditación trascendental y de todas esas cosas, para indicarle que la obra del Espíritu era diferente. Y ni te cuento la cantidad de tiempo que tomamos. Porque en la escuela dominical de pronto aparecían estas cosas. En los momentos de oración. Y la hermana, porque ya era hermana, ya en el Señor, decía, pero es que a mí me cuesta mucho entrar en trance. Y nosotros decíamos, pero qué trance. Que trance lo que trance, pero que es otra cosa. Y venían los hermanos y decían, pastor, porque cuando la cosa se pone seria, tiene que estar el pastor, hijo. ¿Ya? Entonces alguien dice, haga su pega. Pastor, mire, esta hermana dijo lo siguiente o hace lo siguiente. Y nosotros decimos, hermano, tenga paciencia. Tenemos que llegar a buen puerto con esta persona. No podemos simplemente dejarla ahí porque se le va a armar una tremenda confusión. De hecho, ya tenía una tremenda confusión. La adoración en el Espíritu es totalmente distinta de aquellas cosas. Porque el Espíritu del Señor trabaja al interior del corazón y también trabaja en la mente, hermano. No crea usted que no pasa por el raciocinio nuestro. Sí, la obra del Espíritu pasa por nuestro raciocinio,
¿O no ha leído nunca Romanos por ahí en el capítulo 12, ¿no es cierto? Nuestro culto con el entendimiento, nuestro culto racional. Entonces, estoy rindiéndole una adoración, un culto al Señor, no a otra cosa, ¿no? Y aquí entramos, ¿no es cierto?, en el decálogo, ¿eh? Entramos en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni nada de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni de lo que se arrastra. En fin. Y nosotros decimos, entonces Dios es espíritu. Y tales adoradores busca que le adoren. Traje esto a colación, hermano, porque creo que hoy, más que nunca, nosotros estamos viendo una tremenda confusión en lo espiritual a través de todos los medios que hay en las redes sociales. La gente pregunta, ¿es bueno ir al idiólogo? ¿Es bueno hacer esto? ¿Es bueno hacer lo otro? ¿Es bueno aquí? Una cantidad de cosas. Nosotros adoramos al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? No podemos enseñarte una fórmula, porque no son las matemáticas del hermano Galvez. ¿Ah? El hermano Jorge le tira un número y hace maravilla con un número. Pero no son las matemáticas. Es una obra espiritual en la vida del creyente, donde cada persona en una forma distinta a lo mejor del otro, adora al Señor. El fariseo y el publicano es un ejemplo a lo mejor bien típico, pero el fariseo hacía una cantidad de cosas para agradar a Dios. Doy diezmo de todo lo que gano, en fin, ayuno 2 veces a la semana, no soy adúltero, no robo, no hago nada, ni siquiera soy como este publicano. Y el otro estaba hecho un ovillo en el suelo diciendo, sé propicio a mi pecado. Lo que me llama la atención de eso que contó Jesús es que dice que los dos se fueron justificados. Es muy posible que el hermano que está al lado tuyo no sienta lo mismo que tú estás sintiendo. Te sientes quebrantado por el Señor y derramas lágrimas. Oh, estuvo preciosa la presencia del Señor. Y el hermano que está al lado tiene otra forma de adoración. Así que no podemos poner una norma para todo. Debemos entender que cada uno de nosotros adora al Señor en espíritu y en verdad, tal vez de una forma distinta. Ahí sí que usamos conscientemente y muy bien la palabra diversidad. Y esa palabra está en la Biblia, por si usted no lo ha leído. Está en 1 de Corintios capítulo 14. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así que nosotros podemos con completa y total libertad. Los que han sido pentecostales muchas veces se ponen a danzar ahí. Nadie dijo amén, ¿eh? La lección número 9 la vimos con el pastor Cristian en 2 partes acerca de los dones. Estuvo muy buena esa lección acerca de los dones. Y le cuento que en la escuela dominical viene el tema de los dones espirituales. ¿Ya? Así que no voy a ahondar en eso porque le puedo decir, el pastor dijo eso. ¿O no? Nos recordábamos hoy día que un niñito
eh, bueno, alguien tuvo una herida, ¿no? Entonces le iban a poner un parche curita. Y yo le dije, no se llaman parche curita, se llama parche pastor. El tema es que el niño llegó a la casa y dijo, me pusieron un parche pastor, no un parche curita. Entonces a veces tenemos este tipo de cosas van saliendo como algo que no esperamos. Los dones espirituales entonces se van a estar tocando aquí en la escuela dominical, es lo que viene. Y concluimos y terminamos con la lección número 10, que la trajo el que habla acerca de los frutos, el fruto espiritual, ¿ya? El carácter de un genuino seguidor de Cristo. Vamos a estar trabajando en las próximas lecciones y prepárese porque tal vez a usted le corresponda alguna. Por eso yo mencioné las personas que trajeron las lecciones para que nosotros podamos avanzar también en el Señor. Pastor Cristian Valenzuela, usted tiene la última palabra aquí con respecto a todo lo que estábamos viendo de esta lección del amigo y consejero. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Estaba coordinando el Enrique, pastor.